Bueno, comenzamos, ¿les parece? Ustedes se escriben con algunos compañeros, ¿hay alguno más que se quiera sumar? ¿Tienen idea? Sí. Ah, ok. Gracias por el dato. A ver si es así. Restringir, que puedan habilitar. Acá está el candadito, dice controles del anfitrión. Acceso a la reunión del anfitrión debe unirse. Abierta, abierta, ahí está. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, empezamos, ¿les parece? Total, que se vaya uniendo, ya ahora, gracias a que me lo dijeron, se puede unir. Bueno, como les decía, la idea es presentar dar una clase, es corto para todo lo que es atención primaria del trauma porque es un tema súper extenso, pero aunque sea para que tengan una idea básica y después si alguno se dedica a emergentología, por supuesto va a tener que hacer la especialidad, pero para un comienzo, primero como médicos lo tienen que saber y después para empezar a trabajar en alguna unidad de emergencia, ya sea en una ambulancia o en alguna guardia, son temas muy importantes. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Bueno, atención primaria al trauma puede ser cualquier situación, uno la va a desarrollar ante cualquier situación de estas imágenes, puede ser un accidente contra algún elemento en la vía pública, una caída de altura en un lugar de trabajo, un accidente entre dos automóviles en la vía pública, como se ven estas otras imágenes, o simplemente a lo mejor una caída de su propia altura a una persona por alguna otra causa que no sea un accidente propiamente dicho, ¿sí? Bueno, acá un poquito lo que mencionábamos, lo que acabo de decir, una riña callejera también puede generar traumatismos que haya que prestar atención sin ser, como uno imagina a veces, un accidente entre un auto, un camión, una moto, una bicicleta o cualquier otro vehículo. Bueno, como definición, es la atención que debe prestarse al paciente traumatizado desde el lugar del accidente hasta su hospitalización. Esta consta de dos etapas, prehospitalaria y hospitalaria, ¿sí? Básicamente se repiten, nada más que en la hospitalaria ya contamos con mayor complejidad, como analítica, imágenes, y poder también realizar otras maniobras que son un poco más agresivas, pero estamos en un lugar también que nos ofrece más protección a nosotros para poder hacerlo. Bueno, como primer medida, como lo dice acá, es despejar y tener control del entorno. Si nosotros llegamos a un lugar donde hubo un accidente y en vez de controlar que no siga pasando gente, simplemente nos acercamos al lugar, podemos nosotros mismos ser también parte de esos pacientes traumatizados y tenemos que controlar que no haya más accidentados o más traumatizados de los que está viendo en el momento que llegamos. Conocer la cinemática del trauma también es importante, no es lo mismo moto, auto, camión, bicicleta, una caída de altura, si hubo una explosión y por eso hay muchos pacientes traumatizados, si fue una riña callejera en la cual puede haber varios participantes o solamente dos, que esté realmente requiriendo la atención nuestra. Reconocer al paciente traumatizado es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, como dice acá abajo, los pacientes apropiados tienen que ir a centros adecuados y eso lo hacemos a través del triage. El triage, como definición, es el método de selección y clasificación de los pacientes basado en las necesidades terapéuticas de los recursos disponibles para su atención. Los pacientes se clasifican en distintos colores: rojo, verde, amarillo y negro, ¿sí? El negro es un paciente que ya ubicó, ya no hay nada para hacer, entonces ese paciente se desestima, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un paciente que ya no podemos hacer nada. Entonces no vamos a perder tiempo en alguien que no podemos ayudar. El paciente rojo es el que más demanda de nosotros porque es un paciente que está grave, pero con posibilidades de que si hacemos las cosas como corresponde y podemos derivarlo a un centro donde esté la complejidad que necesita, pueda
desescalar su color y pasar a ser a un amarillo o verde. Y el verde es el paciente en el cual menos nos tenemos que detener porque no requiere prácticamente nada más que nosotros. A veces es más en la situación del descontrol, digamos, es más que nada darle una contención psicológica, de calmarlo, pero no requiere de un accionar médico en sí. Por eso también es muy importante que ante la llegada a un lugar donde requieren de la atención, poder identificar estos colores de los pacientes y saber a quién mandar a atender ese paciente. Hay una persona del equipo médico o paramédico que es el que va a comandar la situación y va a decir cómo proceder. Si todos queremos decir qué hacer, se genera cierto descontrol y no podemos dar atención que sea beneficiosa para nadie. Bueno, en la atención prehospitalaria, estas 5 letras A, B, C, D, que ya las deben haber leído en algún lado, es lo que vamos a tener que hacer, es la mnemotecnia para vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición. Lo que primero tenemos que hacer es evaluar el nivel de conciencia cuando llegamos al lugar, inmovilizarlo, retirarlo del lugar donde está aprisionado, dar aviso al centro más cercano. ¿Cómo es? Vamos a hablar de cada una de estas. El nivel de conciencia, cuando uno llega al lugar, si el paciente nos puede responder algo, cualquier pregunta que le podamos hacer, quiere decir que ya no está en coma, ¿sí? Está despierto y tiene un nivel de conciencia mayor o menor, pero lo tiene. La inmovilización del paciente es importante realizarla para que no se siga lesionando, por ejemplo, a nivel de la columna, ¿sí? A nivel de la columna cervical, columna dorsal o lumbar. A veces también hay luxaciones de miembros superiores e inferiores y si nosotros no inmovilizamos eso, podemos generar más daño aún. La extracción de un vehículo, por ejemplo, se realiza siempre con ayuda de personal paramédico o bomberos para poder colocarlo sobre la tabla y muchas veces hay que, por ejemplo, sacar partes de un auto para poder sacar al paciente. No lo podemos tironear, sino que tenemos que dar la mayor amplitud de la zona para poder retirar ese paciente de esa zona en forma de bloque. Y bueno, dar aviso al centro médico más cercano que tenga algo más para ofrecerle de lo que nosotros estamos ofreciendo. La maniobra de extracción del paciente en presa se llama REUTEC. Bueno, y otra cosa que es muy importante, que el tiempo adecuado se llama la hora de oro en atención primaria del trauma. ¿Qué quiere decir? Que aquellos pacientes que reciban el tratamiento quirúrgico o reanimación en el transcurso de la primera hora de ocurrida la lesión, aumenta la sobrevida en un 85%. Por eso es muy importante saber a dónde derivar. Si nosotros estamos en un accidente, por ejemplo, en la autopista, y derivamos a una salita de emergencia de un lugar más cercano, pero que es solamente un centro de atención primaria, no le estamos ofreciendo mayor calidad de la que le podemos estar ofreciendo en una ambulancia de traslado de terapia. Entonces tenemos que saber que si el paciente va a requerir un ingreso o si lo sospechamos, un ingreso a quirófano de urgencia, tiene que ir a un hospital que pueda ofrecerle eso. ¿De acuerdo? Bueno, esto básicamente hay muchos lugares donde estudiarlo. El ATLS es el que más específico es y el que más se utiliza para los cursos y para perfeccionarse en este tema de trauma. El algoritmo semiológico no debería llevar más de 3 minutos, es en forma rápida, reiterada y repetitiva porque el paciente en esta situación es dinámico, ¿sí? ¿Qué se hace? La vía aérea se controla a ver cómo está, si está permeable o no, como por ejemplo preguntándole el nombre al paciente. Si responde, o sea, nos damos cuenta que tiene una vía aérea permeable, ¿sí? Si está permeable, seguimos con la B de respiración, que es una auscultación rápida, a ver si tiene o no entrada de aire. Si la vía aérea no está expedita y no nos puede responder, acá dice miro, escucho, siento, quiere decir si hay un estridor, si el paciente está con una coloración como que está cianótico por obstrucción de la vía aérea, y a veces podemos desobstruirla, ¿sí? ¿Cómo? No metiendo los dedos ni la mano porque nos podemos llegar a lastimar, pero con un laringoscopio o poniendo una cánula de mallo, ¿sí? A veces el paciente puede estar obstruido hasta por su propia dentadura o por un cuerpo extraño
cercano del entorno, por tierra, por pasto, y haciendo maniobras de girar al paciente, ponerlo de costado y tratar de sufrirlo con una columna de mallo, logramos ver si realmente puede o no ventilar. Y la auscultación debe ser rápida, a ver si tiene o no entrada de aire. Hay dos situaciones que acá las pone como importantes, porque el neumotórax, si uno no escucha entrada de aire, una de las causas puede ser un neumotórax, en la cual semiológicamente tenemos una hipersonoridad, semiológicamente a la auscultación tenemos una ausencia de entrada de aire y de murmullo vesicular. ¿Qué pasa? Cuando el neumotórax es normotensivo, ¿sí? Vamos a tener un paciente compensado hemodinámicamente, pero sin entrada de aire. Cuando un paciente, a la auscultación, cuando un paciente tiene un neumotórax hipertensivo, además de la ausencia de la entrada de aire, el paciente se empieza a descompensar hemodinámicamente. ¿Por qué? Por la atracción de los grandes vasos hacia el lado contralateral y con eso hacemos una falla hemodinámica, ¿sí? La tríada Gaillard, que acá la tienen, es hipersonoridad, ausencia de vibraciones vocales y ausencia de murmullo vesicular, es el del neumotórax normotensivo. Si a esta tríada le agregamos, ¿sí?, una descompensación hemodinámica, estamos ante la presencia o la sospecha de un neumotórax hipertensivo. Bueno, acá un poco lo que hablábamos, repetir la evaluación primaria con frecuencia para identificar cualquier deterioro del paciente que indica una necesidad de una intervención adicional. Estos son los collares de Filadelfia que se usan, hay de distintos tipos, están los rígidos, los semirrígidos y los neumáticos, que son los mejores en realidad. Y acá está cómo sería la extracción de un paciente, siempre controlando la columna cervical. Acá otra maniobra de Reuteck o de extracción del paciente en forma de bloque. Bueno, y volvemos. La vía aérea, ahora en más detalle. Siempre tenemos que ver si el paciente tiene la vía aérea permeable, entonces si el paciente nos puede hablar, ya sabemos que está permeable. Ojo si hay estridor o tiraje, porque puede haber un cuerpo extraño. Hay que neutralizar la columna siempre antes de hacer cualquier maniobra, ¿sí? La luxación mandibular, que es esta imagen que se ve acá, si el paciente tiene una obstrucción por su propia lengua, logramos desobstruirlo y con eso puede empezar a entrar, digamos, el aire, después veremos si ventila o no ventila. Otra cosa que tenemos que hacer es limpiar las fauces y orofaringia, y en caso de una necesidad extrema, pero que generalmente no se hace en el nivel primario o prehospitalario, es intubar el paciente. Esta es la imagen que deberían poder ver con la glotis, ahí es donde va el tubo, una vez que hacen para hacer la intubación orotraqueal, ¿sí? Muchas veces yo después pregunto, ¿la vía aérea permeable indica sí o sí una buena ventilación? No, porque la ventilación es el intercambio gaseoso, ¿sí? No solamente que ingrese el aire, porque si estamos con un neumotórax, el aire va a entrar a la cavidad torácica, pero no va a haber un intercambio gaseoso. Si nosotros pensamos que tiene la vía aérea obstruida a nivel orofaringio, lo que podemos hacer es una ventilación en jet, como puse acá en la imagen, que se hace una cricotiroidotomía con una aguja, una Bocat 14, que es el más grueso, ¿sí? Se perfora la membrana cricotiroidea y con eso logramos mínimamente, hasta que se establezca una vía definitiva, que haya un ingreso de aire para que el paciente pueda realizar una ventilación. Bueno, la B de ventilación. Hasta ahora vimos la A de vía aérea. La vía aérea puede estar permeable o no. Eso no implica que un paciente esté ventilando, porque la ventilación es movilizar volúmenes de aire. ¿Qué lesiones pueden comprometer la ventilación? Como grandes causantes en lo que es trauma es neumotórax hipertensivo, hemotórax masivo, tórax inestable. Y el neumotórax normotensivo altera la ventilación, pero si es unilateral no descompensa al paciente. Acá, como ven en la radiografía, el neumotórax hipertensivo lo que genera es una desviación de los grandes vasos y toda la silueta cardíaca hacia el lado contralateral. Por supuesto que esto no lo pueden ver, si lo están viendo así es porque ya es tarde, lo tienen que resolver antes, ¿sí? Como colocando una Bocat 14 en el segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular.
Si es un neumotórax hipertensivo, van a escuchar la salida de aire a través de la boca. El hemotórax masivo, como diferencia semiológica que tiene con el neumotórax, es que en vez de hipersonoridad, tiene matidez a la percusión y tiene lo mismo, ausencia de murmullo vesicular y de entrada de aire. Y el tórax inestable se da cuando hay presencia de fracturas costales de dos o más arcos consecutivos, tanto anteriores como posteriores. Entonces, el tórax se mueve en forma aleatoria, digamos, es como que la parte fracturada se mueve separada del resto del tórax. Cuando uno inspira y expira, hace como el bolet costal, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe, por ahora no. Ok. Bueno, pasamos a la C de circulación. ¿Qué tenemos que ver en este apartado? Digamos, el control de la hemorragia. La hemorragia puede ser interna o externa. Si es externa es muy fácil de detectar porque la vemos, ¿sí? El tema es que cuando es interna, nosotros tenemos un paciente que está descompensado hemodinámicamente, le tomamos el pulso, empieza a descender, le tomamos la presión, está hipotenso, pero no vemos ningún sangrado. Entonces, cuando la hemorragia es visible y es externa, por ejemplo, no sé, una fractura de miembro inferior, miembro superior, y vemos un sangrado evidente, lo que hay que hacer es colocar algo puntual, por ejemplo, un dedo en la zona del sangrado arterial, es lo que más lo va a detener. Si ustedes hacen un vendaje, no llega a comprimir la zona, entonces es a veces peor. El torniquete lo pongo con signo de preguntas, ¿por qué? Porque hay autores que dicen que sí, hay otros que no. ¿Qué pasa con el torniquete? Si nosotros lo ponemos y nos olvidamos de sacarlo, nosotros mismos estamos generando la isquemia de ese miembro, de esa porción de miembro, ya sea supracondilia, infracondilia, de un brazo, un antebrazo, un brazo. Si nos olvidamos de que esté ese torniquete, le generamos nosotros una amputación, digamos, por falta de irrigación. Entonces, si uno lo pone es hasta poder tener un elemento o una situación más controlada y que el paciente no se desangre por esa lesión arterial que está generando este shock hipovolémico, ¿sí? Cuando un paciente perdió el 50% de la volemia, entra en inconsciencia, ¿sí? Un paciente puede estar, nosotros lo vemos, no hay ningún sangrado externo, pero es un paciente inconsciente, le queremos tomar el pulso, no lo encontramos, le tomamos la presión, la tiene prácticamente, digamos, no se le puede tomar, no se le registra con el tensiómetro, puede estar haciendo un shock hipovolémico y con eso desciende el nivel de conciencia. Ahí podemos haber perdido el 50% de la volemia. ¿En qué cavidades se puede alojar tanta cantidad? Bueno, en abdomen, en tórax, y si nosotros pensamos que un paciente politraumatizado puede tener varios sectores del cuerpo, digamos, con alguna lesión, si tiene una fractura de pelvis, si tiene una fractura de parrilla costal con un hemotórax y si además tiene una fractura de fémur, tranquilamente puede estar haciendo un shock hipovolémico por acumulación de sangre en esos sitios. Otra cosa que podemos ver es la coloración de la piel. Si bien ante un shock, cualquiera sea ante la vasoconstricción, siempre un paciente está pálido, tenemos que pensarlo. El relleno unguial, la frecuencia, la regularidad del pulso, bueno, el relleno capilar, como lo dije, y la presión. Si contamos con un pulso radial, mínimamente ese paciente tiene 80 milímetros de mercurio de tensión. Si solamente palpamos el carotídeo o el femoral, también podemos sospechar, como en el estado de conciencia, que perdió el 50% de la volemia. Bueno, otra causa de shock hipovolémico es, por ejemplo, el taponamiento cardíaco, que es más frecuente en lesiones penetrantes. Está la tríada de Beck, que habla de hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados, más un pulso paradójico. O sea, nosotros vemos que tiene una ingurgitación yugular marcada, pero el paciente está hipotenso, entonces nos hace pensar de qué está pasando. Bueno, una de las causas en trauma penetrante
es el taponamiento cardíaco, que si no lo pensamos, no lo diagnosticamos y no lo tratamos. Y ahí también, poniendo un Avocat a nivel subsifoideo hacia la cámara cardíaca, podemos drenarlo y compensar al paciente, hasta por lo menos llegar a un centro de mayor complejidad o tenga que entrar al quirófano o se resuelva de la manera que ya esté establecido en la etapa hospitalaria. Bueno, acá de nuevo un cuadrito, una imagen para que tengan en cuenta las pérdidas de volemia que podemos tener y sumamos varias lesiones en un mismo paciente. No es raro encontrar un shock hipovolémico en un paciente traumatizado. Por ejemplo, en cavidad abdominal, los órganos que más pueden sufrir lesiones ante un trauma cerrado de abdomen son los órganos sólidos, hígado y el vaso, los riñones también. El vaso, cuando hay una ruptura de vaso, el paciente puede estar primero normotenso, compensado hemodinámicamente, y a la hora hacer la ruptura en segundo tiempo, a la hora, 2 horas, incluso un día después, y el paciente se descompensa hemodinámicamente porque empieza a hacer un sangrado masivo en cavidad abdominal. Y eso es una urgencia quirúrgica en la cual hay que entrar al paciente y hasta que no se hace la esplenectomía y se controla el pedículo vascular del vaso no deja de estar en shock el paciente, ¿sí? Hay que pensar qué órganos pueden estar lesionados, también de ver los estigmas que tiene el paciente cuando uno lo revisa, ¿sí? Digamos, hace la exposición del paciente. Si tenemos un paciente que a nivel de parrilla costal derecha y de flanco derecho tiene estigmas de haber de haber tenido el golpe de ese lado, tranquilamente podemos pensar en ruptura hepática, fractura costal, hemotórax, lesión renal, y todo eso va a generar un shock hipovolémico. Bueno, acá otra fractura importante que genera mucha acumulación de sangre, la fractura de pelvis. Se puede sospechar cuando hay un hematoma escrotal o perineal. En este caso está totalmente contraindicada la colocación de una sonda vesical, salvo que en el momento de la entrada al hospital contemos con un urólogo. Acá algunas imágenes semiológicas como esta pierna rotada hacia afuera y que indica fractura de pelvis, ¿sí? Después imágenes ya más específicas, que esto es en la etapa hospitalaria, y también las fracturas de miembros superiores, que colocándole una férula neumática podemos hacer que por lo menos deje de acumular sangre. ¿Por qué? Porque la férula neumática también ayuda en eso, no solamente a estabilizar la fractura, sino a que no haya más pérdida de sangre. Las amarillas estas serían las neumáticas, las verdes son las no neumáticas. Bueno, llegamos a la D, hablamos del déficit neurológico. Se usa la escala de Glasgow, que seguramente ya la conocen. Habla de la respuesta ocular, verbal y motora que tenga el paciente ante los estímulos o preguntas que nosotros le realizamos, ¿sí? No nos vamos a detener en esto. Se dice que no es una escala propiamente dicha para traumatismo porque se usa en otros aspectos también de lesiones neurológicas, pero se sigue utilizando a pesar de que se dice eso porque no se ha encontrado una escala que evalúe de mejor manera la parte neurológica. Otro aspecto a tener en cuenta es que hay otras causas de déficit neurológico que no son un traumatismo encefálico propiamente dicho. El uso de alcohol, la hipoglucemia o las drogas, ¿sí? El consumo de drogas. Un paciente diabético mal controlado puede hacer una hipoglucemia severa, terminar en un accidente y no fue la causa, digamos, del accidente su déficit neurológico, sino que el paciente ya tuvo previamente un déficit neurológico que llevó al accidente. Y evaluar el daño neurológico versus la hipoperfusión tisular. Si el paciente está en un shock hipovolémico, no es que hay un daño neurológico, sino que hay una hipoxia a nivel cerebral que está llevando a un déficit neurológico. ¿Se entiende? Y acá volvemos a evaluar vía aérea, ventilación y circulación. La clase se divide académicamente así en A, B, C, D y se habla de cada uno, pero esto es continuamente, se va reevaluando porque un paciente puede estar primero neurológicamente
sin daño, sin déficit neurológico, pero si entra en shock hipovolémico, aparece el déficit neurológico. Entonces eso nosotros lo tenemos que ir reevaluando constantemente. La última letra, la E de exposición, hay que cortar la ropa del paciente, evaluar la dimensión de las lesiones, hay que exponer al paciente tanto de boca arriba como boca abajo, de costado, para poder ver lesiones que van a pasar inadvertidas, sino, qué sé yo, por ejemplo, un elemento punzante que esté, por ejemplo, en la parrilla costal posterior. Si nosotros no giramos al paciente, no lo vamos a poder ver ni sospechar, y a lo mejor es algo que está descompensando ese paciente. También hay que, si bien hay que exponerlo y desvestirlo y cortar la ropa, tener en cuenta que si es una zona fría o si estamos en una época estival, también hay que protegerlo de la hipotermia, porque es otra causante de shock, la hipotermia, ¿sí? Y uno tiene que pensar que cuando llega al lugar del accidente, el paciente ya hace un tiempo que está en esa situación expuesto a bajas temperaturas y puede estar sufriendo también un shock por hipotermia. Y otra cosa importante que es muy a tener en cuenta, preservar la vida sobre la función, ¿sí? Si un paciente hay que amputarle la pierna, digamos, amputar la pierna para que viva, bueno, será lo que mejor le toca, porque si uno no toma esa medida de una amputación en un tiempo oportuno para producir un torniquete, por ejemplo, el paciente se va a morir directamente. Pero bueno, generalmente esto ya se da en la etapa hospitalaria. Bueno, acá para que vean, por ejemplo, ante esta imagen de esta contusión a nivel de parrilla costal y el flanco izquierdo, que tenemos que sospechar una ruptura de vasos. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, entre esta ruptura, la fractura de fémur que puede tener y esta fractura expuesta, tranquilamente puede estar en shock hipovolémico, ¿sí? En el caso de la etapa prehospitalaria, nunca es indicado hacer una vía central, ya sea yugular, subclavia, femoral, sino que lo que se hace, se colocan 2 catéteres cortos y gruesos, que son 2 AUCAT 14, uno en cada miembro superior. Los miembros inferiores se trata de no canalizar, porque son más factibles de infección, de que se pierda la vía, entonces se utilizan siempre los miembros superiores. Si el paciente sigue estando descompensado al llegar al lugar hospitalario, ahí se le hará la vía central correspondiente para poder pasarle más infusiones, ya sea Ringer, ya sea solución fisiológica, ¿de acuerdo? O algún dextrosa si uno sospecha que es un paciente, si uno, no sé, sospecha que es un paciente que está con un shock está en shock por una hipoglucemia severa, si se le hace una cucha y se ve que está con déficit de dextrosa, está con el azúcar muy baja, se le hará un glucosado hipertónico. Bueno, el traslado siempre tiene que ser con el control de la vía aérea ya hecho, ventilado ya sea con una máscara o con el jet, o si hubo una necesidad mayor con una intubación en la zona del lugar, en la zona del accidente, perdón, cosa que es rarísimo. Y como dije, la venoclisis son catéteres cortos y gruesos por 2, no vías centrales, en el lugar del accidente. Bueno, y en la etapa hospitalaria se vuelve a repetir el ABCDE, se sigue repitiendo exhaustivamente, y lo que agregamos es exámenes complementarios: laboratorio, radiografía, tomografía, ecografía. Y se empieza con la reposición de fluidos en forma más controlada. La ecografía, hoy por hoy en casi todos los hospitales hay un ecógrafo en la guardia para hacer el ECOFAS, que lo que busca es encontrar líquido libre en cavidad abdominal. Se busca en el espacio parietocólico derecho, izquierdo, fondo de saco de Douglas, interasas, y también se puede ver el taponamiento cardíaco si uno, digamos, moviliza el transductor hacia el apéndice sifoides. ¿Qué nos ayuda esto? Que si un paciente está hipovolémico, hipotenso, está entrando en shock, vemos que tiene líquido libre en cavidad, podemos evitar hacer una tomografía y que el paciente ingrese directamente a la sala de quirófano para la exploración y ver de qué es ese líquido, digamos, de dónde viene, si del vaso, del hígado. A veces otra causa muy frecuente que se ve de hemoperitoneo es la ruptura del meso. Los mesos que llevan los vasos sanguíneos al intestino, ya sea delgado o grueso,
cuando hay un accidente con desaceleración brusca, se rompe el meso y hay un sangrado que a veces produce no solamente el hemoperitoneo, sino también la isquemia del segmento intestinal afectado. Entonces queda, como se llama, el intestino en asa de balde y hay que hacer resección intestinal, anastomosis, control del hemoperitoneo y, bueno, chequear que no haya otra lesión más importante. Después, en cada apartado, si se dedican a trauma, van a tener que estudiar trauma torácico, digamos, propiamente dicho, trauma abdominal. Si estudian del Michan, está separado cada uno más específico. Y hay una segunda revisión que, como regla mnemotécnica, es... Entendeu? Essa coisa aqui, eu comprei bastante quando minha filha. Olha que presente dela, seria. ¿Cuánto? Perdón, no escucho bien. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, sigo, así terminamos, digamos, paso si hay alguna pregunta. Bueno, y la segunda revisión, como les decía, la mnemotecnia es amplia, en la cual hay que preguntar, ya sea al paciente si está en condiciones o algún familiar allegado o con quien haya estado en el accidente, si es alérgico a algo, porque también puede haber ingerido alguna sustancia que le produjo algún shock y por eso el accidente, si tiene ingesta de medicamentos en forma crónica o si tuvo una intoxicación medicamentosa, ya sea provocada o por equivocación, si tiene patologías previas, puede ser que esté embarazada la paciente y también hay que tenerlo en cuenta, cuándo fue su última ingesta, ya sea líquidos, sólidos. Hay órganos que, ¿por qué? Porque poner una sonda nasogástrica en un paciente que tiene riesgo de vómito y broncoaspiración también evita una complicación tardía que se puede haber hecho, como una neumonía por aspiración. Otro órgano que a veces se comporta como sólido ante un accidente es el estómago cuando se comió recientemente. Entonces puede haber estallido de estómago porque se comporta como un órgano sólido, no hueco. Y también hay que tener en cuenta el ambiente y los eventos relacionados al trauma. Si en el lugar del accidente hubo pacientes que fallecieron, habla de una cinemática bastante grave. Si fue algo, digamos, que con mucha destrucción, si hubo explosión, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, si fue una explosión, el paciente va a estar no solamente traumatizado de lo que estamos hablando, es un paciente quemado, entonces agrega una morbilidad importante que sea un paciente quemado a todos los traumas, ya sea de abdomen, de tórax, de pelvis, de miembros que pueda tener o neurológico. Bueno, y como les decía, si vamos a hablar de cada uno, digamos, es trauma encefalocraniano, torácico, abdominal, pelviano y de miembros. Esto es un resumen. El trauma de miembros lo ven más en traumatología y el pelviano. Si en trauma pelviano tengan en cuenta la colocación de sonda vesical, que está totalmente contraindicada si viene edema escrotal, salvo que la haga un urólogo en el lugar ya hospitalario. En trauma abdominal tengan en cuenta los órganos sólidos, la ruptura de los vasos mesentéricos que también dan hemoperitoneos masivos. Tengan en cuenta también si la paciente, si es femenina, si puede estar embarazada o no. Si el paciente estando en el traslado o en la etapa ya hospitalaria orina y pesquisan que hay hematuria, tienen que sospechar que hay una lesión renal. Y en ese caso se coloca una sonda vesical para cuantificar, pero por el especialista, ¿de acuerdo? Y en el trauma torácico también recuerden esto, que si ustedes sospechan que hay un hemotórax masivo o un hemotórax hipertensivo, no hace falta constatarlo con ninguna imagen, simplemente poniendo el ABOCAT 14 o drenándolo por una punción,
van a estabilizar el paciente y poder hacer que se atienda la causa de este neumotórax hipertensivo o hemotórax masivo en forma más adecuada. Bueno. Chicos, ¿alguna pregunta? Hola, buenas noches. Hola. Yo quería preguntar, ¿por qué no pude conectarme en la clase anterior de tórax? Cuando tenemos un neumotórax hipertensivo y queremos descomprimir, ¿está bien colocar el Avocath a nivel del cuarto espacio intercostal, línea axilar, o se hace en el segundo? En realidad, lo que vos estás mencionando es la colocación de un tubo de avenamiento pleural. Tranquilamente Bien. se puede poner el Avocath ahí, pero como mayor reparo, si vos tenés que palpar el segundo espacio intercostal anterior en línea hemiclavicular, es como Bien. más accesible, más fácil, ¿sí? Perfecto. Gracias. Pero bueno, de cualquiera de las dos maneras vas a hacer que el paciente, digamos, entre en un neumotórax normotensivo y con eso puedas brindarle una mayor tiempo para resolver la situación desencadenante. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, yo tengo. Sí. En el prehospitalario, lo único que se hace sería el inicio de la reposición volémica y analgesia, o hay otro medicamento, algo que hay que hacerlo. A ver, medicamento, si vos tenés un paciente en paro, le podés hacer atropina de adrenalina, porque si no el paciente se va a morir, pero primero tenés que haberle podido colocar las 2 vías, sí, o por lo menos una, se le pone oxígeno, no se hace nada agresivo, pero sí se tratan de mantener los signos, digamos, mínimamente para poder trasladarlo, ¿sí? El paciente se traslada si mínimamente lo pudiste compensar. De todas maneras, en la práctica, muchas veces pasa que cuando vos estás de guardia en un hospital, te dicen, llevamos un paciente grave por un accidente, y cuando bajan el paciente, a veces ya obitó, pero bueno, no lo vas a dejar de trasladar en el mientras tanto, ¿se entiende? O sea, todo esto es lo que uno da en una clase y lo que tenés que pensar. Después en la práctica, lo ideal es que haya gente apropiada en el momento apropiado, indicado y que sepa realizar las maniobras. Generalmente está el médico, el paramédico, un enfermero, que no es una sola persona la que actúa, ¿sí? Pero bueno, el tema de la fijación con las férulas, la tabla para trasladarlo, colocarle oxígeno y 2 vías cortas y gruesas, como dije, para pasarle analgésicos y empezar a reponer líquidos es importante. Bueno, profe, gracias. No. ¿Alguno va a hacer guardia a algún lugar o va a presenciar alguna guardia como para ver algo de esto o ninguno? Bueno, entiendo que no. No, profe. Bueno, no sé si estarán acá en el grupo. Yo los invito a que quieran, el que pueda y quiera venir. Yo vivo en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, a 160 kilómetros de Rosario, hacia el sur. Nosotros tenemos uno de los hospitales regionales, la verdad que por suerte lo tenemos y, digamos, tenemos la suerte de tenerlo y de poder usarlo. Los invito a que vengan a hacer un día de guardia. Hay 3 alumnos que van a venir ahora el lunes. Eso lo tienen que hablar con Verónica. La idea es que puedan venir, aprovechen el día completo en el hospital, entrando a quirófano, yendo a la guardia, haciendo pase de sala, porque es la manera donde van a poder ver realmente cómo se trabaja si es que llegan a ver algún accidente, y si no, por lo menos entrar a quirófano, ver alguna cirugía, dar algún punto en la guardia. Se quedan con los residentes que están de guardia, bueno, y poder ver un poquito más desde adentro lo que están estudiando. Sí. No,
lo pueden hacer durante toda la cursada, hablen con Verónica y se van anotando. Lo ideal es que vengan, si puede ser, lunes o miércoles. Los lunes es el día que yo estoy en quirófano y los miércoles es el día donde hago consultorio y estoy de guardia. De todas maneras, yo no me quedo 24 horas de guardia, pero ustedes se quedan con los residentes y por lo menos todos los que han venido se van muy contentos porque es una linda experiencia. Buenísimo, profe, gracias. No, no sé si quieren tomar mi número de teléfono por si les surge alguna duda. Ay, la verdad que no sé escribir acá. A ver. Profe, ¿querés escribirlo en el chat? Sí, es lo que estoy tratando. Perdón, pero siempre usé Zoom y ahora no sé por qué hice Meet y estoy media perdida. Ahí lo ven, ¿no? Sí, sí. Bueno, y les paso el mail también por las dudas. El que vaya a venir a estar en el hospital, si puede, tráigase un AMBO, ¿sí? Para estar, y se pueden quedar a dormir hasta el otro día. Hay colectivos que vienen hasta acá, salen como a las 5 de la mañana, si no me equivoco, y bueno, si no, remis puerta a puerta, si quieren les puedo pasar algún dato, si el que esté interesado me pregunta. Y la ruta, si bien son 160 kilómetros, por si alguno se viene en auto, tengan en cuenta que es medio lenta porque está bastante llena de camiones en esta época. Pero bueno, los vamos a recibir con muchas ganas. Gracias, profe. No, bueno, no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer, alguna duda o algún comentario. Creo que no. Bueno, vayan saliendo entonces para así ya lo damos por terminado. Les pido disculpas, la hora la quería hacer a las 8 de la mañana y bueno, se me complicó. Perdón, la quería hacer para las 8 de la mañana y lo hice mal para las 8 de la noche, pero bueno, veo que quedó quizás un poquito mejor por la clase de tórax que tuvieron con el doctor Corbalán. Sí, profe.